Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de los recorridos o strokes en una máquina rotativa y cuál es la diferencia que hay con la salida de la aguja. Mucha gente se confunde y piensan que el recorrido de la aguja es lo mismo que la salida de la aguja y son dos cosas completamente independientes. Vamos a empezar viendo que el recorrido o stroke de nuestra aguja va a medirse en milímetros y es la distancia que va a recorrer desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Si escogemos strokes o recorridos largos como el de 5, va a recorrer 5 milímetros desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Si escogemos un recorrido de 4.5 milímetros, eso va a ser lo que va a recorrer. Entonces, en recorridos como de 1.5 o de 2.5, va a ir y a venir más rápido nuestra aguja porque va a recorrer menos distancia en cada vuelta que si escogiéramos un recorrido largo. En un recorrido largo tarda más en ir y en venir que con un recorrido corto. Vamos a ver que la mayoría de máquinas rotativas traen un stroke fijo de 3.5 milímetros, que es un stroke intermedio, el cual nos va a servir para línea, para sombra y para color, pero no van a ser resultados personalizados, va a ser lo que la máquina quiera hacer. Nosotros solamente vamos a poder calibrar el voltaje desde la fuente de energía, pero teniendo una máquina que se pueda calibrar y sabiendo usar los recorridos, vamos a obtener mejores resultados dependiendo qué trabajo queramos realizar. Como les comento, el stroke que casi todas las máquinas traen fijo y no se puede calibrar es de 3.5. Es un stroke intermedio. Hay strokes altos y hay strokes más bajos. Entonces vamos a ver eso. Los strokes más altos nos van a servir para resultados sólidos. Si queremos hacer colores sólidos, sombras fuertes, líneas gruesas y marcadas, para eso nos sirven los recorridos largos. Y los recorridos cortos nos van a servir para sombras y colores ligeros, así como líneas finas. Por ejemplo, en el caso del microblading, que se necesitan líneas muy finitas, pues las máquinas deben de tener un stroke muy bajo o ser calibrables a un stroke muy bajo. Si quisiéramos hacer líneas muy gruesas como de tatuaje tradicional, tendríamos que usar strokes altos. También para hacer rellenos de color sólidos, por ejemplo como en los black works, para eso ocuparíamos los recorridos largos. Una vez que ya tenemos claro qué es el stroke y para qué nos sirven los diferentes recorridos que hay, vamos a ver cuál es la diferencia que existe con la salida de la aguja. No importa que yo tenga calibrada mi máquina a 4.5 milímetros, eso no quiere decir que la salida de la aguja van a ser 4.5 milímetros. Eso es demasiado, eso nos sirve para trabajar. Nosotros vamos a poder ajustar la salida de la aguja únicamente aflojando nuestro grip, sacándolo o metiéndolo dependiendo cuál sea nuestra necesidad. Vamos a hacer una prueba conectando esta máquina a una batería que tengo por acá. Ahorita la máquina está a 4.5 milímetros de recorrido. Eso es lo que está recorriendo del punto más alto al punto más bajo en cada vuelta. Pero como pueden ver, la salida de la aguja es aproximadamente de 3 milímetros. No está saliendo 4.5 milímetros. Entonces no es lo mismo. Si yo ahorita siento que es demasiada la salida de la aguja, la puedo ajustar, pero desde el grip, no desde el recorrido de la aguja. Vamos a pausar la máquina para poder ajustar la salida de la aguja. Vamos a aflojar el grip y en este caso, ya que está flojo, podemos meterlo o sacarlo dependiendo qué salida de aguja queramos. Como yo tenía 3 milímetros y era demasiado, voy a sacar el grip un poco y lo vuelvo a apretar. Vamos a ver que yo no he calibrado nuevamente el stroke. El stroke sigue siendo de 4.5 milímetros. Vamos a volver a activar la máquina. Y como podemos ver, la salida ya no es de 3 milímetros. La salida ahora ya es aproximadamente de 1,5 milímetros a 2 milímetros. Entonces, la salida de la aguja se va a ajustar desde el grip y el recorrido de la aguja se va a ajustar desde el disco excéntrico que trae nuestra máquina Direct Drive o desde la perilla que traen las máquinas tipo pen, que también ya son ajustables. Que quede claro que el stroke es el recorrido en milímetros que nuestra aguja va a realizar desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Que los strokes o recorridos altos nos van a servir para resultados sólidos, colores sólidos, sombras fuertes y líneas bien definidas. Y que los recorridos cortos nos van a servir para sombras y colores ligeros y líneas finas.
Espero haber sido clara en este video con mis explicaciones y ayudarles a diferenciar para qué sirven los diferentes recorridos que podemos escoger en una máquina y cuál es la diferencia que hay entre el stroke y la salida de la aguja. Gracias y hasta la próxima.